Hola a todos nuevamente, sean bienvenidos a nuestro tercer tutorial de física y del presente lapso, en este caso, con un segundo ejercicio sobre el lanzamiento vertical. Dice el segundo ejercicio. Desde la parte alta de un edificio que tiene 80 metros de altura se lanza verticalmente y hacia arriba una pelota con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Calcular a qué altura se encuentra la pelota con respecto al suelo un segundo después de haber sido lanzada. B, la altura máxima que alcanza sobre el suelo. C, la velocidad que tiene a los 4 segundos. D, la velocidad de la pelota al llegar al suelo. Vamos a extraer los datos. Recordemos que la extracción de los datos juega un papel fundamental dentro de la resolución del ejercicio, que es importante analizar, releer nuevamente el problema para no escribir los datos, digamos, en la forma en que nos lo dan. Por ejemplo, dice que el edificio tiene 80 metros de altura. Yo no puedo escribir automáticamente que h vale 80 metros, ¿sí? Altura 80 metros, porque esta es la altura del edificio del cual se lanza la pelota. Luego vemos si lo consideramos o no, de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio. Pero ya sabemos que el edificio tiene una altura de 80 metros. Lo que sí conocemos y que nos da allí el ejercicio es la velocidad con la que salió la pelota, que es de 20 metros. Por lo tanto, la velocidad inicial es 20 metros sobre segundos. Y nos piden calcular a qué altura se encuentra con respecto al suelo un segundo después de haber sido lanzado, lo que les decía anteriormente. Esto es importante y por eso hago acotación allí. Escribo el subíndice suelo porque una cosa es que nos pregunten la altura a los un segundo después de haber sido lanzado y otra cosa es que nos pregunten la altura con respecto al suelo cuando se está lanzando desde una altura determinada, ¿sí? Por encima pues, ese nivel en el cual nos están preguntando. Entonces por eso escribo altura con respecto al suelo un segundo después de haber sido lanzada la pelota. En la B nos piden la altura máxima que alcanza sobre el suelo. Entonces escribo altura máxima con respecto al suelo, porque una cosa sería la altura máxima nada más y otra con respecto al suelo, considerando la altura del edificio desde el cual se está lanzando la pelota. En el literal C nos piden calcular la velocidad a los 4 segundos. Recordemos que las velocidades analizadas en función de un tiempo de una altura son velocidades finales, son velocidades parciales, ¿sí? A eso le llamamos velocidad final. Ya trabajamos eso en el contenido de movimiento variado. Y en el literal D nos piden calcular la velocidad de la pelota al llegar al suelo. Sería velocidad en función de, no sé si es un tiempo en función de una altura, pero sabemos que es cuando llegue al suelo. Esa sería la representación gráfica del ejercicio. Sabemos que el edificio tiene una altura de 80 metros, el balón va a subir, asciende, hasta que llega a un punto donde se dispone a regresar nuevamente a tierra. Muy bien, vamos a calcular la altura a la cual se encuentra con respecto al suelo un segundo después de haber sido lanzado. Sería algo así. Se lanza el balón y me dice con respecto al suelo, ¿sí? ¿A qué altura se encuentra a los 1 segundos? Fíjense que si yo calculo altura a los 1 segundos nada más, ignoro lo que hay de ahí para abajo, estaría consiguiendo la altura que está en rojo. Pero como me piden con respecto al suelo, pues tendríamos que hacer algo más, ¿sí? Brindar una información adicional o hacer un cálculo adicional. Si utilizamos la ecuación de altura en función del tiempo, que de hecho me piden altura y me dan tiempo, sería altura en función del tiempo, la primera ecuación a utilizar. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más o menos. En este caso vamos a tomar el signo negativo porque el movimiento es retardado, es un movimiento ascendente, lanzamiento vertical ascendente, por lo tanto es negativo, que haría menos gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Con esta ecuación vamos a conseguir única y exclusivamente la altura que ascendió desde el edificio hasta sí, la distancia que recorrió los 1 segundo. ¿Sí? Vamos a conseguir la altura que está representada en rojo. Pero como me piden con respecto al suelo, yo debo considerar lo que hay de ahí para abajo. Y eso es muy sencillo porque de aquí para abajo hay 80 metros. La altura que está representada en azul vale 80 metros. ¿Cómo haríamos para conocer la altura total que recorrió el móvil con respecto al suelo a los 1 segundos? Bueno, calculamos la altura que está en rojo y podemos sumar lo que hay de ahí hacia abajo. Por ejemplo, si la altura que ascendió el balón fueron 20 metros, entonces ¿qué hacemos? Sumamos porque 20 más 80 es 100. Con respecto al suelo hay 100 metros. Si la altura que ascendió la pelota a los 1 segundo son 10 metros, ¿cuál es la altura que hay con respecto al suelo?
90, porque sumamos 10 más 80 y nos daría 90. Entonces vamos a calcular la altura de los 1 segundos y luego lo que hacemos es sumar la altura del edificio para conocer la altura total con respecto al suelo. Lo que hacemos es sustituir: la velocidad inicial vale 20, el tiempo vale 1 segundo, menos porque el movimiento es retardado, el valor de la aceleración de la gravedad, que vale 9,8, tiempo al cuadrado, que es 1 segundo al cuadrado, entre 2. Resolvemos paso por paso las operaciones que allí se plantean. Vamos a multiplicar 20 por 1, nos daría 20. Segundos aparece en el denominador, segundos en el numerador se cancelan y me quedan metros. Luego viene menos. Vamos a resolver primero la potencia. Tengo 1 segundo al cuadrado, me daría 1 al cuadrado es 1. Segundo al cuadrado, segundos al cuadrado. Y vamos a resolver ahora las operaciones que hay en la fracción. Yo puedo multiplicar 9,8 por 1, me daría 9,8. 9,8 entre 2, 4,9. Y vamos a cancelar las unidades. Segundos al cuadrado aparece en el denominador, segundos al cuadrado aparece en el numerador, se cancelan y me quedan metros. 20 menos 4,9 nos da 15,1. Es decir, que la altura que está en rojo vale 15,1. Con respecto al suelo, lo que hago es sumar los 80 metros. Entonces, 80 metros más 15,1 nos da 95,1 metros. Y esa es la altura de la pelota a los 1 segundo con respecto al suelo. Vamos con el literal B. Me dice la altura máxima que alcanza con respecto al suelo y el procedimiento sería idéntico al anterior. Si yo calculo altura máxima, estaría consiguiendo la máxima altura que ascendió el móvil o la pelota desde el edificio, pero como es con respecto al suelo, yo debo considerar la altura del edificio, que son 80 metros. Entonces lo que hacemos es calcular la altura máxima, que viene representada por la región que está en rojo, y al final sumamos lo que está en azul para conseguir la altura máxima total con respecto al suelo. Buscamos la ecuación, que es muy sencilla, ya la venimos manejando. Altura máxima es igual a menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces aceleración de la gravedad. Sustituimos, este negativo va fuera del cuadrado, ¿sí? El negativo de la expresión, velocidad inicial al cuadrado, 20 metros sobre segundos al cuadrado, entre 2 veces la aceleración de la gravedad, que es negativa porque el movimiento es retardado. Entre paréntesis para no confundirnos. Y esta operación la pueden hacer directa allí en la calculadora. Escriben 20 al cuadrado, entre, abren paréntesis, siempre que vayan a dividir, abren paréntesis. 2 por 9,8, cierran paréntesis, igual, y les da un valor de 20,41 metros. Esa es la altura que está representada por la región que está en rojo. Para conocer la altura máxima total, lo que hacemos es sumar la región de azul. Es decir, los 80 metros. 80 más 20,41 son 100,41 metros, que es lo que vale la altura máxima total. El literal C nos piden velocidad en función de un tiempo, que son los 4 segundos. Como es velocidad en función del tiempo, tomamos la ecuación, la segunda ecuación. Si me piden velocidad y me dan tiempo, velocidad en función del tiempo. Ahora, algunos se preguntarán, ¿es necesario conocer si a los 4 segundos el cuerpo va cayendo o va ascendiendo para saber qué signo utilizar? Pues no. Sabemos en primer lugar que el movimiento es retardado porque el lanzamiento es vertical hacia arriba, ¿sí? Es un movimiento ascendente. Entonces con eso nos basta para deducir que el movimiento es retardado. Si a los 4 segundos el móvil va cayendo, pues esa información ya nos la brindará la respuesta final y ya les explicaré de qué manera verificar si va cayendo o no. Pero para efectos de la resolución del ejercicio y de la selección del signo, como inicialmente se lanza hacia arriba la pelota, pues asumimos que el movimiento es retardado, asumimos y es retardado además, y por lo tanto el signo es negativo. Entonces nos quedaría la expresión velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración a la gravedad por el tiempo. Lo que hacemos es sustituir la velocidad final, no la conocemos, es lo que vamos a hallar, igual a la velocidad inicial que vale 20 metros sobre segundos menos aceleración a la gravedad por el tiempo. Vamos a resolver las operaciones que nos plantean allí. Un error común es no seguir las indicaciones de la ecuación. La ecuación dice, réstele a la velocidad inicial el producto de la gravedad por el tiempo. Entonces primero multiplicamos y luego restamos. No es que van a restar y luego multiplican por ese 4. Entonces 9,8 por 4, 39,2. Me queda 20 menos 39,2. En el denominador tengo segundos al cuadrado. Uno de esos segundos se va con este segundo que aparece en el numerador y me quedaría un solo segundo aquí. Entonces metros sobre segundos. Y si resto 20 menos 39,2 nos daría menos 19,2.
Les decía en la primera clase, del primer lapso, por allá en el primer tutorial, cuando veíamos magnitudes, que la velocidad es una magnitud vectorial, porque además de un valor, que en este caso es 19,2 metros sobre segundos, tiene una dirección y un sentido, el cual viene determinado a través de ese signo. Que la velocidad nos quede negativa significa que la pelota ya va regresando nuevamente a tierra. Este signo es el que nos indica eso. Si la velocidad no diera positiva, significa que el móvil aún va ascendiendo en ese tiempo. Pero entonces a los 4 segundos ya va cayendo. Y en el literal D nos piden calcular la velocidad con respecto al suelo. Ese sería el planteamiento. El balón sube, regresa nuevamente a tierra. Si es con respecto al suelo, las velocidades recordemos que se calculan en función a una altura o a un tiempo. Con respecto al suelo, solamente conocemos una altura máxima total. Recordemos que esa es la altura máxima que alcanzó la pelota con respecto al suelo, que es 100,4 metros. Esto por una parte. En segundo lugar, recordemos que el móvil, cuando llega a este punto, el punto más alto de su trayectoria, tiene una velocidad cero. ¿Sí? Va perdiendo la velocidad, llega a este punto donde su velocidad es cero. Y se dispone a regresar nuevamente a tierra en caída libre por la acción y efecto de la aceleración de la gravedad. Esto implica que yo pudiese separar este ejercicio en dos, como en dos tramos, como lo hacíamos en el primer lapso. Un tramo, movimiento ascendente retardado, y otro tramo, cuando el móvil vaya cayendo, movimiento acelerado, caída libre. Y con esto es suficiente para conocer la velocidad con la cual llega al suelo. ¿Por qué? Conozco la velocidad inicial, ¿sí? Si separamos esto en dos tramos. Sería la velocidad inicial 0. Conozco la altura que recorre el cuerpo y necesitaríamos conocer la velocidad final. Es decir, sería una velocidad en función de una altura. Entonces vamos a tomar este ejercicio, un segundo tramo en caída libre y calculamos la velocidad con la cual llega al suelo. Como me piden velocidad y conocemos altura, velocidad en función de la altura, que es la ecuación número 3. En este caso, tendríamos velocidad inicial 0 y el signo sería positivo porque en caída libre la pelota describe un movimiento acelerado y en un movimiento acelerado la aceleración es positiva. Entonces ya sabemos que es positivo y que la velocidad inicial es 0. Sustituimos. El 2 es constante, 9,8 de la aceleración de la gravedad, la altura vale 100,4 metros y la velocidad inicial que la podemos tachar vale 0. Multiplicamos, este 0 pues se anuló, 2 por 9,8 por 5,4 que nos da 1967,84 y tenemos que multiplicar aquí signos, hacer la cancelación. Vemos que metros aparece en el numerador y este metros también aparece en el numerador. La multiplicación de fracciones es lineal, entonces multiplicamos numerador por numerador, metro por metro, me daría metro al cuadrado, se sobreentiende que debajo de la M hay 1, segundos al cuadrado por 1, segundos al cuadrado. Y ese es el resultado. Ahora, la variable que nos da el ejercicio, o que queremos hallar, perdón, que estamos hallando velocidad final, aparece elevada al cuadrado. Y debemos aplicar un artilugio matemático para cancelar ese cuadrado. El artilugio matemático es realizar una operación que sea opuesta al cuadrado. Y recordemos que la operación opuesta al cuadrado es la raíz cuadrada. Por lo tanto, para cancelar los cuadrados, y siempre van a hacer esto, cuando la variable que estén hallando aparezca elevada al cuadrado, extraemos raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, porque yo sé que este 2 se cancela con el índice de la raíz. Y tenemos que calcular también la raíz cuadrada en el segundo miembro. Entonces escriben en la calculadora 1967,84 y les da un valor aproximado de 44,36. Estos cuadrados se cancelan con el índice de la raíz y queda metros y queda segundos. Entonces la velocidad con la cual llegó al suelo es de 44,36 metros. Y de esta forma hemos llegado al final en otro tutorial más de física. Espero haberme explicado. Saben que cualquier duda o inquietud pueden escribirla en el foro de apoyo donde a la brevedad posible daré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.